Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Virgo, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Virgo. Hoy estaré sorteando una consulta gratuita para la cual tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Virgo, los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Perdonad porque me he levantado con un constipado que no veas, igual me notáis la voz un poquito tomada. Vamos a ir comenzando, Virgo. Comenzamos con el trabajo, como siempre, en lo que más nos centraremos, en el tema sentimental. Vamos a ver, Virgo, y el trabajo. Hay movimientos dentro del trabajo, mi queridísimo Virgo. Muchos de vosotros podéis comenzar a desplazaros, como a desplazaros dentro del trabajo, como que vais a otro lugar o algo por el estilo. Esto sería un triunfo para ti, así lo dicen las cartas. Virgo, también muchos de vosotros con estos cambios, dice, no solo son unos cambios que te cambian de lugar y ya está, ¿no? Son unos cambios que requieren también nuevas firmas. Bien, los Virgo que no estáis trabajando tienen noticias del exterior, noticias muy positivas, noticias de trabajo para ti. O sea, yo te veo trabajando en este lugar. Los Virgo que tenéis un negocio. Bien, todos los que estéis esperando como una situación muy importante para arrancar en algo importante de tu negocio, que lo tienes en mente para fecha de mes de julio o agosto, dice, ya tienes esa noticia está a punto de llegar. Bien, Virgo, entonces aquí lo que dicen las cartas, que todo movimiento que hagas ahora mismo verdaderamente es para un triunfo. Bien, Virgo, entonces salen cartas muy positivas respecto a tu negocio, sobre todo los que queráis empezar a trabajar en el exterior, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo. Vamos a seguir con tu economía. Vamos a ver. Virgo y tu economía. Respecto a tu economía, Virgo, los que estéis esperando arreglar una situación que tenga que ver con hijos o con gente joven relacionada con tu economía, dice, dentro de muy poco vas a firmar algo importante relacionado con esto. Los Virgo que estéis esperando un dinero de otro lugar, un dinero que ya hace 2 años que está como estancado, parado, y que tiene que ver mucho también una persona conocida en este dinero o algo por el estilo. Dice, tú este dinero, Virgo, tienes que tener en cuenta que va a llegar como, o va a empezar a dar su fruto de esta situación en el mes de julio, ¿vale? Entonces hasta esta fecha hay que esperar. Yo tengo que decir, Virgo, que tus cartas a nivel laboral y a nivel económico están saliendo cartas muy buenas, así que todos los que estéis esperando recibir un dinero, sea lo que sea, las cartas hablan de ese mes de julio, que es cuando recibiréis ese dinero. Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Virgo que estáis solteros. Vamos a ver, Virgo que estáis solteritos. Hay que darse cuenta de algo, Virgo, dicen las cartas que hay que abrir los ojos en algún aspecto, ¿no? Entonces, ¿en qué aspecto hay que abrir los ojos, Virgo? Yo veo muchos de vosotros que podríais estar en una situación de casi espera, ¿no? Vamos a decirlo así. Una situación casi de espera con una persona que no termina de decidirse o algo por el estilo, Virgo. Dicen que esta persona se acerca a ti, te da un poquito y luego como que desaparece y vuelves y sientes esa traición una y otra vez. Bien, vale, pues en este aspecto dicen las cartas, Virgo, llega el momento de cara a futuro inmediato que tú abras los ojos. ¿Cómo vas a abrir los ojos tú en este aspecto, Virgo? Pues lo vas a abrir por mediación de una persona que conocéis, una persona que tenéis en común,
te transmitirá algún tipo de información que te hará abrir los ojos en este aspecto. ¿Oportunidades de personas nuevas en tu vida, Virgo? Sí, hay oportunidades de personas nuevas en tu vida. Pero también dicen las cartas, tú a lo mejor, Virgo, lo que tú te planteas a día de hoy con las personas nuevas que lleguen a tu vida, dice, a lo mejor no es el momento. Bien, entonces hay que tener más paciencia en este aspecto. O sea, no hay que correr en las relaciones, así lo dicen las cartas. Luego, por otro lado, Virgo, yo veo como que una amistad tuya anda muy pendiente de ti, una persona conocida o algo por el estilo, pero yo realmente no te veo con esta persona, ¿vale? Vamos a ver qué más. Personas nuevas en tu vida, como te he dicho, sí, muy relacionadas con lo laboral, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. ¿Ves? Como te he dicho, personas nuevas relacionadas con lo laboral, pero tampoco dicen las cartas que sean las personas que se vayan a quedar en tu vida. A mí las cartas sí me están hablando aquí ya de un futuro más claro en tu vida sentimental. Entonces aquí dicen las cartas, oye Virgo, que se acerca el amor a tu vida. Por supuesto que sí, pero que tú tendrás que tomar decisiones porque tú también puede ser que te pille en un momento, puede ser no, te va a pillar en un momento en el cual tú estás con esta persona relacionada con el trabajo. La que yo te he dicho en un principio, oye Virgo, lo que tú quieres con esta persona no puede ser, pues no se puede correr tanto tampoco. Bien, ¿qué es lo que pasa? Tampoco es que tú tengas unos sentimientos muy fuertes hacia esta persona relacionada con el trabajo, por eso llega esta persona nueva a tu vida, Virgo, dice que marca un antes y un después a nivel sentimental. Yo con esta persona nueva que sale, que aquí no te voy a dar tiempo, Virgo, yo sí te veo cambios importantes en tu vida sentimental, yo te diría que sí. Cambios bastante importantes. Vamos a ver qué más. Y tan importantes como el cambio de domicilio y demás en un futuro. Entonces aquí sí podría haber incluso una convivencia. Bien. Vamos a ver. Virgo, solteros. ¿Ves? A mí las cartas dicen... aquí están hablando un poquito de todo lo que hemos hablado. Dice que la información que tú vas a tener sobre esta persona, que de una manera o de otra esperas, dice, es una información para tomar decisiones rotundas sobre esto, ¿vale? Dice, esta historia con estas informaciones pasará al pasado, bien, en tu vida. Dice, es como decir hasta aquí, así lo dicen las cartas. Dice, no hay opción a una posible vuelta en un futuro, en este caso. Si yo estoy en lo cierto y tú recibes una información de una persona que tenéis en común y demás, se acabaría toda esta historia de esta persona que va y viene a tu vida, que no quiere ni come ni deja comer, ¿no? Entonces hablan de esa renovación en tu vida, de esa estabilidad en tu vida. Bien. Lo que sí te digo, Virgo, y siguen diciendo las cartas, no corras a la hora de convivencias, a la hora de compromisos. Dice, tómatelo con calma. ¿Vale? Esto es muy importante. Es muy importante encontrar primero el equilibrio en uno mismo, porque la primera persona que sale, dice, no es realmente la persona de tu vida, sería la otra persona que llegaría después, ¿eh? Vamos a ver. Y digo esto porque a lo mejor pensáis que esta primera persona que vosotros conocéis relacionada con lo laboral, os creéis que es la persona de vuestra vida, y las cartas dicen que no, que es una persona que tiene que tomar muchas decisiones en su vida, que pone muchos obstáculos para todo. Ves, aquí dicen las cartas, dice, olvídate de eso. Vive el momento, dice, y verás cómo más adelante llega esta otra persona que ya sí tiene que ver con un futuro sentimental más estable. Bien. De todas maneras, esa otra persona todavía no ha llegado. Vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas a lo largo de las semanas, Virgo.
Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Veo muchos de vosotros con algún tipo de arrepentimiento o algo por el estilo, ¿vale? Así lo dicen las cartas, que algunos de vosotros estáis arrepentidos de no haber vivido esta relación de otra forma, lo que yo estoy viendo aquí. Entonces aquí dicen las cartas Virgo, no es que la relación esté terminada, yo no te digo que esté terminada, pero sí es cierto que yo veo aquí a uno, Virgo, que se esfuerza mucho porque la relación funcione, ¿no? Y al otro no lo veo en esa función, ¿no? Entonces esta es la parte que yo veo aquí, Virgo, que estáis descompensados. Bien. Si uno de los dos, Virgo, va a comenzar o va a hacer un viaje, dice, este viaje lo cambiaría todo, pero vamos a ver si ese cambio sería para bien o sería para mal, ¿eh? Vamos a ver. A ver, yo tengo que decir, Virgo, que yo ese cambio que estoy viendo, dice, tiene mucho que ver con algo que vosotros estabais haciendo, ¿no? Proyectos, sobre todo proyectos con algo en concreto, con un negocio, con una vivienda o algo por el estilo, y es como si desaparecieran todos esos proyectos de la noche a la mañana, o esos proyectos nos generaran un conflicto en nuestra vida, un día sí y otro también. Ese es el cambio que sale. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Casados en convivencia y novios. Tengo que decir que muchos de vosotros de cara a futuro vais a tener que tomar una decisión muy importante relacionada con gente joven aquí en esta historia, ¿no? Entonces hablan de cierta inestabilidad a raíz de ese viaje en la relación, Virgo, mucha inestabilidad, no separación todavía, decisiones que se tendrán que tomar. Dice las cartas que esas decisiones que se tendrán que tomar ya en un momento anterior se podrían haber tomado, pero no se tomaron porque, pues por egoísmo, ya está. Sí, no tiene otra palabra. Por egoísmo no se tomaron esas decisiones. Entonces se avecinan, para los que estéis en esta situación, que uno de los dos empiece a viajar y todo eso, pues se avecinan mentiras en esta historia. Pues sí, se avecinan ciertas mentiras en esta historia y se avecina esa incertidumbre de decir qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? En el tema de esa decisión que habrá que tomar más adelante, te digo que a lo mejor al final ni se toma por las cartas que salen. Serán momentos de mucha incertidumbre, pero a lo mejor finalmente no se toma ninguna decisión. Bien, vamos a ver qué más. Virgo, casados en convivencia y novios. A ver, yo tengo que decir una cosa, Virgo, en tus cartas las cosas no se van a poner un poco complicadas, pero yo te voy a decir algo. No tomes ninguna decisión, y aquí te lo dicen las cartas, no vayas a tomar ninguna decisión de manera apresurada. O sea, aguanta un poco, espera un poco, porque quizás en un futuro vuelva todo a su sitio. Quizás no, seguramente, por lo que estoy viendo aquí. O sea, que los que creáis por esta situación que
que no se van a dar o que no van a seguir esos proyectos que teníais, ese compromiso que teníais, estáis muy equivocados si va a seguir más adelante. Por eso os digo que no toméis decisiones precipitadamente, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, seguimos con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor. Hay decisiones que solo puedes tomar tú, Virgo. Solo tú. No vale la opinión de los demás. Porque aquí dicen las cartas, las opiniones de los demás traen mentiras consigo. Cada uno que lo aplica a su historia, Virgo. Vamos a seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Virgo, tu salud, aquí dicen las cartas que todos los que hayáis estado con complicaciones relacionadas con el aparato digestivo, que se avecinan buenas noticias, ¿eh? Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Virgo, con tu mensaje general. Virgo, y tu mensaje general te dice: no tengas miedo a perder algo material o a que te quiten algo material, ¿vale? Dice, esto es lo menos que te puede pasar en la vida, no le des tanta importancia a eso. El número 71, Virgo, para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Virgo, ¿qué más? ¿Qué decirte? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.